Hola gente de YouTube. Aquí les traigo el capítulo 2 de Izuku Hakushin, espero que les guste y antes de empezar aquí están los saludos. Ahora sin más que decir que empiece este nuevo capítulo. Capítulo 2. Entrenamiento y una nueva apariencia. Al día siguiente Izuku ya estaría mejor, lo que sorprendería a los doctores, ya que sus quemaduras y fracturas eran muy graves, para haberse recuperado en un solo día. Lo cual también sorprendió a Izuku, pero Bills le dijo que fue curado gracias a una técnica que le enseñó su maestro Whis. Lo que dejó aún más sorprendió a Izuku, pero fue sacado de sus pensamientos, al escuchar la voz del doctor, quien le informó que lo darían de alta para que pudiera volver a su casa. Lo que alegró a Izuku, quien después de una hora ya estaba listo y antes de irse le agradeció al doctor por su ayuda, para después salir del hospital, y al salir tenía la esperanza de ver a su madre y a su hermana, ya que ellas fueran las únicas que lo apoyaron en su sueño desde pequeño, además de que el día anterior su hermana había salido a visitar a las chicas de la clase. Pero al salir no vio a nadie, lo que lo puso un poco triste, pero en ese momento escuchó la voz de Bills. Bien Izuku, en estos momentos empieza tu entrenamiento. Hablaría Bills con tranquilidad, aunque podía sentir que Izuku estaba triste, él no podía dejar que su tristeza se entrometiera con su entrenamiento. Y al escuchar eso Izuku olvidó su tristeza y se sorprendió, ya que no sabía que el entrenamiento empezara tan pronto. Pero aún así sus ojos se llenaron de determinación y estaba listo para el inicio de su entrenamiento. Sí, Bills-sama, ¿pero qué debo hacer primero?, preguntaba Izuku, ya que no sabía cómo será su entrenamiento. Al escuchar esa pregunta Bills dio una pequeña sonrisa, ya que pudo notar la determinación en Izuku. Bien, empezaremos por lo básico, harás 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales y correrás 10 kilómetros y después te enseñaré a dominar el ki mortal para después pasar al ki divino. Lo diría con tranquilidad, y al no obtener respuesta llamó una vez más a Izuku. Izuku, ¿escuchaste lo que dije?, hablaba Bills con seriedad. Izuku solo estaba pálido al escuchar cómo iba a ser su entrenamiento, pero al escuchar la vocería de Bills reaccionó. Sí, Bills-sama. Lo diría con nervios mientras empezaba a caminar hacia su casa, ya que las personas lo estaban mirando al verlo hablar solo. De ahora en adelante solo habla conmigo mentalmente, ¿está claro, Izuku?, hablaría Bills con seriedad. Sí, está bien, Bills-sama. Lo diría Izuku en su mente. Bien, ahora ve a esta dirección después de ir a tu hogar. Lo diría mostrándole unas coordenadas a Izuku en su mente. ¿Y por qué debo ir a ese lugar?, preguntaría Izuku con curiosidad en su mente. Verás, Izuku, en ese lugar hay una cueva, la cual antes era el templo de un ser llamado Kamisama. Lo diría con tranquilidad. Esa cueva era el templo de Kamisama. Hablaría Izuku en su mente estando muy sorprendido. Así es, Izuku, y lo único que se salvó es lo que te ayudará a entrenar de una mejor forma. Lo diría con una media sonrisa al imaginarse a Izuku, intentando aguantar la gravedad aumentada. Ya veo, ¿y qué es lo que me ayudará a mejorar más rápido?, preguntaba Izuku en su mente mientras llegaba frente a su casa. Un lugar llamado Habitación del Tiempo, ya que en ese lugar un día ahí es un año. Lo decía mientras recordaba algo más sobre ese lugar, pero antes de hablar Izuku lo interrumpió. Pero si pasa un año en ese lugar, voy a crecer y nadie me va a reconocer. Lo decía con preocupación en su mente. Bills se molestó un poco ya que fue interrumpido, pero se calmó para después hablar. No te preocupes por eso, tú no vas a envejecer, ya que en una ocasión Son Goku le pidió a las esferas del dragón el deseo que los que entren a la habitación del tiempo no envejezcan. Izuku había quedado sorprendido, ya que recordó que esas esferas del dragón habían logrado hacer que Bills se enfrentara al dios Super Saiyajin. Ya veo, eso es increíble, así podré entrenar más tiempo, pero debo ver si mamá me deja ir a entrenar a ese lugar. Pensaría Izuku a punto de abrir la puerta, pero se detuvo al escuchar la voz de Bills. Izuku, tengo un mal presentimiento. Hablaría con seriedad.
Al escuchar eso Izuku quedaría confundido ya que estaba en su casa, ¿qué pudo haber pasado para que Bills sintiera ese mal presentimiento? Tendré cuidado. Pensaría Izuku abriendo la puerta con lentitud, mientras entraba escucho a su madre hablando con dos personas, y al acercarse logró ver a su madre hablando con los dos policías, mientras que su hermana estaba mirando al piso sin decir nada pero escuchó unas palabras que lo dejaron en shock pero no solo a él sino también a su hermana. Señora Midoriya, su hijo está en el hospital pero además de eso su hijo fue acusado por casi todos los maestros de la IUNEI, de ser un traidor por lo que será arrestado. Hablaba uno de los policías con seriedad. Ese villano ya no es mi hijo, prefiero que pague por todo lo que hizo, lo decía con frialdad. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Nii-san no es ningún traidor. Lo decía con enojo mientras salían algunas lágrimas. Izumi, ya escuchaste a los oficiales, ese villano fue acusado por los maestros así que merece ir a prisión. Lo decía con enojo mirando a Izumi. Ella solo se enojó aún más, y se fue a la habitación de Izuku. Y al ver eso Izuku rápidamente y haciendo el menor ruido posible entró, escondiéndose en su armario. Para segundos después entrar a Izumi cerrando la puerta, mientras seguía soltando lágrimas. Nii-san, yo sé que tú no eres un traidor. Hablaría Izumi con la voz quebrada. Mientras que Izuku estaba en el armario empezó a soltar lágrimas, al recordar lo que dijo su madre. Incluso mi madre, piensa que soy un villano. Pensaba Izuku con tristeza, pero recordó lo que dijo Izumi y dio una pequeña sonrisa. Gracias Izumi, por creer en mi inocencia. Bills al verlo en ese estado se sintió mal por Izuku, ya que al ver sus recuerdos su madre y Izumi fueron las únicas que lo habían apoyado desde pequeño para ser un héroe. Esa mujer. Pensaba Bills con enojo, ya que nunca se imaginó que una de las pocas personas que creyeron en su sucesor, fuera a abandonarlo de esa forma. Unos minutos después Izumi escuchó como los policías se iban de la casa, para después escuchar que tocaban la puerta. Vamos Izumi, ya olvídate de ese villano y ven a cenar, prepare katsudon. Lo decía con felicidad. Izumi solo se enojó aún más, ya que su madre se dejó guiar por simples palabras. No tengo hambre. Lo decía con frialdad. Lo que sorprendió a Izuku y a Inko ya que Izumi nunca había mostrado una actitud fría hacia nadie, pero a Inko además de sorprenderle esa respuesta también se molestó ya que pensaba que su hija solo estaba cegada por alguien que no merece ser llamado héroe. Está bien hija, si tienes hambre solo me avisas. Lo decía en un tono amable, que ocultaba su enojo para después alejarse de la habitación. Al ya no escuchar los pasos de su madre Izumi dio un suspiro. Nii-san, quisiera que estuvieras aquí. Lo decía con tristeza mirando por la ventana. Izuku al escuchar eso, estaba por salir pero antes escuchó algo que lo sorprendió. Izuku, lo mejor será que tu hermana te acompañe. Lo decía Bills con tranquilidad. ¿Estás seguro de eso Bills-sama? Pensaría Izuku con sorpresa. Claro que sí, ahora ve con ella pero aún no le cuentes sobre mí, está claro. Lo decía con seriedad. Sí Bills-sama. Pensaría Izuku, para después salir del armario y ver a su hermana, quien al verlo no lo dudó ni un segundo y saltó para darle un abrazo, el cual Izuku correspondió. Nii-san, ¿dónde estabas? Lo preguntaba con algunas lágrimas en sus ojos. Al escuchar esa pregunta Izuku recordó cómo Bakugo lo había atacado sin previo aviso. Y aunque antes lo golpeaba, esta vez fue a una escala mucho mayor, casi como si quisiera deshacerse de él. Izumi al no recibir respuesta, miró a Izuku quien estaba perdido en sus pensamientos. Nii-san. Lo diría con preocupación. Al escuchar a Izumi, Izuku salió de sus pensamientos para después mirarla con un poco de tristeza. Al ver su expresión Izumi, se preocupó pero antes de que pudiera hablar Izuku habló primero. Verás Izumi, el día de ayer había salido a la playa ya que el director Nezu me había citado en ese lugar para informarme de algo que había sucedido. Lo decía un poco triste, al recordar cómo casi era expulsado de la academia. Lo que había sucedido, diría Izumi con curiosidad, pero en ese momento recordó lo que había dicho la policía. ¿Acaso fue sobre tu supuesta traición? Lo decía con enojo, ya que para ella su hermano no era ningún traidor, sino un futuro héroe. Si fue sobre eso, hablaría Izuku, mirando al piso, para después ver a Izumi con una sonrisa. Pero él no cree que sea un traidor, además él decidió investigar si era verdad que yo era un traidor, mientras volvemos a clases. Izumi solo sonrió ya que al parecer no era la única, que seguía apoyando a su hermano. Al verla Izuku se sentía un poco mal ya que, ni siquiera ella puede decirle que es el sucesor de All Might, pero sus pensamientos fueron interrumpidos al escuchar la voz de Bills. Izuku, será mejor que se vayan rápido, antes que esa mujer vuelva aquí. Lo decía Bills con seriedad, refiriéndose a Inko. Después de escuchar eso Izuku se acercó rápidamente a su computadora, para después buscar las coordenadas que le había dado Bills.
Mientras que Izuku hacía todo eso, Izumi estaba confundida y al acercarse pudo ver cómo Izuku estaba imprimiendo una especie de mapa que lo llevaba a un punto en medio de un bosque cerca de la ciudad. Nii-san, ¿por qué imprimes un mapa que solo lleva al medio de un bosque? Preguntaría Izumi con curiosidad, ya que no sabía qué había en ese lugar. Al escuchar esa pregunta Izuku estaba por responder, pero escuchó cómo empezaban a tocar la puerta. Izumi, ya esperé bastante, ahora sal de ese cuarto o te sacará a la fuerza. Hablaría Inko con enojo. Ambos al escuchar la voz de su madre, estaban nerviosos, pero Izuku sin pensar movió su armario bloqueado la puerta, para después mover su cama para que fuera aún más difícil abrir la puerta. Mientras tanto fuera de la habitación, Inko está por entrar pero escuchó mucho ruido, y pensando que su hija estaba destrozado todas las cosas, de quien alguna vez llamó hijo, dio una sonrisa orgullosa. Bien Izumi, si querías deshacerte tú misma de las cosas de ese traidor, puedes hacerlo. Lo diría con alegría alejándose de la habitación de Izuku. Pero de lo que no se dio cuenta, Inko era que humo empezaba a salir de la habitación. Unos minutos antes, Izumi miraba a su hermano, mover su armario y su cama para bloquear la puerta, pero antes de hablar escuchó todo lo que dijo su madre, lo que la hizo enojar y utilizando su don, lanzó una bola de fuego hacia el armario y cama de Izuku, quien había logrado esquivar la bola de fuego, para después mirar cómo la habitación estaba poco a poco quemándose. Izumi, debemos irnos. Lo diría Izuku tomando el mapa, para después abrir la ventana de su habitación. Izumi reaccionó y miró lo que había hecho pero no le tomó importancia y siguió a Izuku. ¿Pero a dónde iremos? Preguntaba Izumi saliendo por la ventana. Izuku solo mostró el mapa, para después salir corriendo del lugar. Y al ver esa acción Izumi dio un suspiro, para después seguir a Izuku. Y minutos después ambos habían entrado al bosque ya que no se encontraba muy lejos de su antiguo hogar. Mientras que la habitación de Izuku estaba incendiándose cada vez más, y los civiles al ver eso llamaron a los bomberos y a los héroes. Pero Inko, quien ya no escuchó ningún ruido en la habitación de Izuku, se acercó y pudo ver todo el humo que se había acumulado, el cual estaba haciendo que no pudiera respirar bien para segundos después caer inconsciente, mientras que los héroes y bomberos entraban para controlar el incendio. Mientras eso sucedía Izuku y Izumi estaban por llegar al lugar que indicaba el mapa y minutos después llegaron a una cueva la cual parecía ser como cualquier otra cueva. Pero Izumi al ver el lugar en el que se encontraban se molestó y miró a Izuku. «Nii-san, ¿por qué demonios estamos en este lugar?», preguntaría Izumi con molestia, pero también con un poco de curiosidad. Izuku al escuchar esa pregunta, no dijo nada ya que Bills le dijo que no le contara nada sobre él, pero escuchó la voz de Bills. Izuku, solo puedes contarle acerca de la habitación del tiempo. Hablaría Bills con seriedad. Izuku solo asintió mentalmente, para después ver a Izumi. Verás Izumi, dentro de esa cueva hay un lugar llamado la habitación del tiempo en donde un día es un año. Lo diría Izuku un poco nervioso ya que no sabía si su hermana creería que existiera un lugar así. Izumi solo se quedó callada después de escuchar eso, pero segundos después dio un grito de emoción. ¿En serio dentro de esa cueva está ese un lugar?, lo preguntaría con emoción, mientras sacudía a Izuku de un lado a otro. Izuku solo asentiría muchas veces, para después ser tomado de la mano y ser arrastrado por Izumi, quien con mucha emoción se acercó rápidamente a la cueva arrastrando a Izuku. Para después entrar a la cueva y verse solamente una puerta de madera la cual, a pesar de estar dentro de una cueva, parecía que el tiempo no le afectara ya que se veía como si fuera nueva. Y al ver la puerta ambos estaban confundidos, pero Izumi se desanimó ya que pensó que sería un lugar más increíble. Pero Izuku escucharía la voz de Bills. Izuku abre la puerta del otro lado, se encuentra la habitación del tiempo. Lo diría con seriedad. Izuku solo asintió para después acercarse a la puerta y abrirla, lo que hizo que Izumi mirara a Izuku con curiosidad mientras se acercaba a Izuku. «Nii-san». Pero antes de seguir hablando ambos habían quedado en shock al ver que tras esa puerta había un gran espacio de color blanco y al entrar ambos miraron a su alrededor con curiosidad, ya que nunca se imaginaron que existiera un lugar así. Y mientras que Izuku se acercaba a cada lugar que le decía Bills, siendo la cocina donde se guarda toda la comida, el baño y el lugar donde van a dormir, Izumi se acercaría al final de la habitación mirando que todo a su alrededor era un gran vacío de color blanco. «Es increíble», pensaba Izumi con sorpresa mientras que su emoción volvía y al pisar fuera de los límites de la habitación caería al piso por el aumento de la gravedad. «Nii-san, ayuda», gritaría Izumi tratando de levantarse con mucha dificultad. Izuku lograría escuchar el grito de Izuku por los que iría con ella, observando cómo estaría tratando de levantarse. Por lo que se acercaría, pero antes de salir de los límites de la habitación, escucharía la voz de Bills.
Espera Izuku, olvide mencionarte que en este lugar la gravedad está aumentada 10 veces superior a la de la Tierra. Lo decía con seriedad, pero está un poco molesto ya que no se lo quería decir ahora. Mientras que Izuku al escuchar eso se había quedado sorprendido ya que nunca se imaginó que la gravedad fuera tan alta en este lugar. Pero recordó a su hermana, pero al verla otra vez ella ya se encontraba de pie con mucha dificultad, empezó a caminar de regreso y al sentir que su cuerpo ya no pesaba tanto, dio un gran suspiro de cansancio. Para después ver a Izuku. Nii-san, pero acaba de pasar, sentí como mi cuerpo pesaba demasiado, además de una gran presión. Lo preguntaba Izumi con cansancio. Izuku solo dio un suspiro para después decirle que en este lugar la gravedad era 10 veces superior a la de la Tierra. Después de escuchar eso Izumi se quedó callada unos segundos, para después hacer una pregunta. Pero si la gravedad está aumentando, ¿cómo vamos a entrenar? Preguntaría con curiosidad mirando el gran vacío. Pero antes que Izuku hablara una luz de color morado saldría del cuerpo de Izuku, lo que sorprendería a ambos, pero segundos después aquella luz tomaría la forma de alguien que Izuku conocía. Bills-sama. Lo diría con sorpresa. Mientras que Izumi al verlo se quedaría confundida, ya que no sabía quién era pero al parecer su hermano sí lo conocía. Nii-san, ¿quién es ese gato morado? Preguntaría con curiosidad. Izuku al escuchar cómo Izumi llamó a Bills, se había asustado ya que no sabía cómo reaccionaría Bills. Pero para su sorpresa Bills no dijo nada, pero se acercó a Izumi para estar frente a ella. Lo que puso nerviosa a Izumi ya que sentía que había cometido un error al haberlo llamado gato morado y con muchos nervios decidió hablar. ¿Qué ocurre, señor? Lo preguntaría con muchos nervios. Al verla en ese estado de nervios Bills solo dio un suspiro, para después contarle a Izumi quién era, y que Izuku ahora era su reencarnación y sucesor. Y unas horas después Bills había terminado de contarle todo a Izumi, quien estaba muy sorprendido y emocionada por todo lo que había escuchado. Bien, será mejor empezar lo antes posible. Pensaría Bills mirando cómo Izumi iba con Izuku para empezarle a hacer muchas preguntas. Pero antes de que pudiera seguir con sus preguntas, Bills la interrumpió. Bien Izuku, Izumi a partir de ahora empezará su entrenamiento. Lo decía con seriedad mirando cómo ambos asentían, para después seguir hablando. Y tal como le dije a Izuku, primero empezarán por lo físico, para después pasar al control del ki mortal y después el control del ki divino, ¿está claro? Lo diría con seriedad mirando a ambos peliverdes. Sí, Bills-sama. Lo diría a ambos con mucha determinación. Bills solo dio una pequeña sonrisa para después dar inicio al entrenamiento, el cual duraría las 3 semanas que faltaban para regresar a la Ilei. Durante el primer año se enfocaron en el físico y en el combate cuerpo a cuerpo, él fue el estilo de Bills para Izuku y el estilo tortuga para Izumi. Después se enfocaron en el control del ki mortal, durante 3 años para que lo dominaran de una forma perfecta. Y al haber liberado y controlado el ki mortal, Bills los hizo entrenar en la habitación del tiempo durante 3 años más para que su velocidad y fuerza aumentaran aún más. Pero durante los últimos 3 años Bills pudo ver que Izumi era más apegada a Izuku, pero no como hermanos, pero no le tomó importancia y seguía con el entrenamiento. Y al finalizar los 3 años Bills dio comienzo al entrenamiento del ki divino, el cual les tomaría 5 años en perfeccionarlo a Izuku y 6 años en perfeccionarlo a Izumi. Pero durante el entrenamiento con el ki divino Izuku empezaba a cambiar su apariencia, al tal punto de casi parecerse a Bills. Lo que en un principio asustó a Izuku, pero Bills le explicó que al ser su reencarnación adoptaría su apariencia y sus genes cambiarían a los de su raza. Lo que dejó sorprendidos a ambos, pero Izumi al escuchar que los genes de Izuku cambiarían mostró una pequeña sonrisa, ya en al pasar de los años empezó a ver a Izuku de otra forma que no era como su hermano. Y en los últimos 2 años Bills hizo entrenar a Izuku, en el control de la energía Hakai, y a Izumi en algunas técnicas que usaba Whis. Después de ese duro entrenamiento, Izuku ya se parecía a Bills, excepto que él no usaba la ropa de Hakai-sin y Izumi no había cambiado casi nada, solo que su pelo había crecido al punto de casi tocar el suelo. Al verlo Bills dio una sonrisa, para después ver a Izumi y entregarle un bastón como el que usaba Whis. Izumi lo aceptó y dio una reverencia. Y después miró a Izuku. Bien Izuku, es hora. Lo decía con seriedad pero mostraría una pequeña sonrisa. Izuku solo asintió para después Bills colocar su mano en el pecho de Izuku, mientras que ambos empezaban a ser rodeados por una luz de color morado la cual hizo que Izumi se cubriera los ojos. Y segundos después la luz se desvaneció y Izumi pudo ver a Bills, pero en realidad era Izuku quien ahora llevaba puesto la ropa de Hakai-sin. ¿Bills-sama? Preguntaría Izumi con curiosidad. Izuku al escuchar esa pregunta dio una pequeña risa. No, Izumi, soy yo Izuku. Lo diría con una sonrisa, para después mirar su cuerpo. Vaya, nunca creí que me parecería a Bills-sama.
Pensaría Izuku con sorpresa, pero fue llamado por Izumi. Izuku, eres igual a Bills-sama. Lo diría con sorpresa y una sonrisa. Izuku solo dio una sonrisa, pero aún le extrañaba que Izumi lo llamara Izuku y no Nii-san como antes. Pero dejo de pensar en eso para después ver la puerta de la habitación del tiempo. Es hora de salir. Lo diría acercándose a la puerta siendo seguido por Izumi. Para después salir ambos de la habitación y cerrar la puerta. ¿Y ahora a dónde vamos, Izuku? Lo preguntaría Izumi con curiosidad ya que, ya no pueden volver a su antiguo hogar. Izuku se quedó callado unos segundos, pero en ese momento su teléfono comenzó a sonar y al ver quién era, contestó al instante. ¿Hola? Hablaría Izuku con curiosidad. Joven Midoriya, logramos demostrar su inocencia en estas 3 semanas. Lo dirá con alegría. Y al escuchar eso Izuku estaba sorprendido y feliz, pero no lo demostró ya que al parecer algo de la personalidad de Bills se había quedado con él. Gracias por toda la ayuda. Lo diría con un poco de alegría. All Might solo sonrió, pero su sonrisa se desapareció al recordar un suceso inesperado. Izuku, debo informarte algo más. Lo decía con seriedad. Izuku solo se quedó callado esperando lo que diría All Might. Al no escuchar nada All Might decidió contarle lo que pasó en estas 3 semanas. Bien, joven Midoriya, quiero decirle que el día que usted desapareció su madre fue llevada al hospital, ya que su casa se estaba incendiando, pero después de unos días su madre lo acusó de intento de asesinato y por el secuestro de su hermana Izumi. Izuku solo escuchaba con una mirada seria, mientras que Izumi miraba a Izuku, con curiosidad ya que no sabía con quién estaba hablando. Pero sucedió un día antes de que lográramos descubrir su inocencia, ya que toda la clase 1, llegaron a la oficina del director pidiendo lo mismo con odio en sus miradas. Izuku esta vez decidió hablar. ¿Y qué estaban pidiendo? Lo dijo con mucha seriedad, que sorprendió a All Might y a Izumi ya que nunca había escuchado ese tono de voz de Bills. All Might aún sorprendió decidió hablar. Que fueras encerrado en Tartaros, como un criminal de alto riesgo. Lo decía con seriedad pero no se comparaba con la seriedad de Izuku. Ya veo. Lo diría Izuku pensando un poco. ¿Y qué pasó después de que se probara mi inocencia? Esa pregunta hizo que All Might se sintiera mal por Izuku pero aún así habló. Todos sabían que eras inocente pero al saber que tú no eras un traidor estaban feliz, todos menos la clase A ya que ellos piensan que cometimos muchos errores al investigar y ellos no son los únicos, ya que tu madre también piensa lo mismo que ellos. Lo diría con tristeza, pero escucho algo que lo sorprendió. No se preocupe Toshinori, sabía que esto pasaría tarde o temprano, además estaré de ahora en adelante en la clase B, ¿no es así? Lo diría con tranquilidad, mirando a Izumi quien le dio una sonrisa y un abrazo. Ya que ella por falta de puntos no pudo quedar en la clase A pero sí en la clase B. Está bien, joven Midoriya. Lo diría All Might con tranquilidad para después terminar la llamada. Izuku solo soltaría un suspiro para después ver a Izumi quien aún lo estaba abrazando. Izumi, es hora de irnos. Lo diría tranquilidad separándose Izumi, quien al ver esa acción hizo un puchero de enojo ya que quería seguir abrazando a Izuku. Está bien Izuku-kun. Lo diría mirando a otro lado con un sonrojo en sus mejillas al darse cuenta cómo llamo a Izuku. ¿Por qué lo llame así? Pensaba Izumi con nervios. Izuku al escuchar cómo lo llamo se sorprendería un poco, pero lo dejaría pasar. Para después tomar vuelo a una altura que no los pudieran ver, siendo seguido por Izumi quien estaba molesta ya que no le había avisado. Y mientras volaban Izuku estaba pensando. Debo averiguar quién me inculpó de ser un traidor. Pensaba Izuku con tranquilidad para después mostrar una cara seria. Y cuando descubra quién es será destruido. Pensaría Izuku con seriedad. Mientras tanto en otro lugar, Bakugo estaría diciendo su frase favorita Shine, Shine pero sentiría un escalofrío por todo su cuerpo. ¿Pero qué fue eso? Pensaría Bakugo para después seguir con lo suyo. Mientras tanto Izuku y Izumi habrían llegado a la academia para después descender y entrar de una forma rápida hasta llegar a la oficina de All Might, quien estaba leyendo unos documentos en su forma débil. Por lo que Izuku decidió abrir la puerta mientras que Izumi lo seguía. All Might al ver que su puerta se abrió y ver a un extraño con apariencia de gato morado y con una ropa que nunca había visto, decidió hacer una pregunta. ¿Quién eres tú? Preguntaría con seriedad. Izuku al escuchar eso solo dio un suspiro. Soy yo Toshinori, Izuku. Lo diría con una pequeña sonrisa. Mientras que All Might había quedado en shock al escuchar esa respuesta. Joven Midoriya. Lo diría con sorpresa y sin darse cuenta que Izumi estaba con Izuku tomaría su forma musculosa abrazando a Izuku. Y al ver eso Izumi quedaría en shock ya que vio como ese esquelético hombre se convirtió en All Might. All Might, Izumi está aquí. Lo diría Izuku con tranquilidad mirando detrás de él a Izumi. All Might al ver eso se puso muy nervioso ya que alguien más sabía su secreto. Señorita Midoriya, ¿acaso usted vio mi
Lo diría con nervios. Izumi solo asintió, para después ver a Izuku en busca de una respuesta. Al notar la mirada de Izumi, Izuku empezaría a contar cómo conoció a All Might y cómo se volvió su sucesor. Izumi estaba sorprendida ya que Izuku nunca le había dicho a dónde iba a entrenar, aunque la parte en la que lo conoció sí la sabía ya que le había mostrado su autógrafo y cómo lo había obtenido. All Might y Izuku estaba mirando a Izumi ya que se había quedado en silencio después de escuchar a Izuku. Ya veo, entonces era su sucesor. Lo decía con tranquilidad ya que sentía que la energía de All Might estaba disminuyendo además de haber sentido la misma energía en otra parte de la academia. Al escuchar eso All Might pensó que Izumi había descubierto que ya había heredado el One for All, por lo que miró a Izuku. Joven Midoriya, lo siento pero todos los maestros me presionaron para elegir otro sucesor, y tuve que elegir al joven Mirio. Lo decía All Might con tristeza esperando a que Izuku comprendiera. Está bien All Might, además creo que Mirio lo controlará mejor que yo, ya que escuche que es uno de los tres grandes. Lo diría con tranquilidad para después recostarse en uno de los sillones de la oficina. All Might dio un suspiro, para después dirigirse a la puerta. Sé que no tienen casa ahora, así que pueden quedarse aquí por ahora. Lo decía con una sonrisa volviendo a su forma débil mientras abría la puerta pero antes de irse Anglo. Joven Midoriya, mañana venga junto con su hermana a la oficina del director, para que nos pueda contar lo que pasó en estas 3 semanas que estuvo desaparecido. Lo diría con calma para después escuchar un sí, de Izuku para después irse de la oficina dejando solos a Izuku y a Izumi quien cerró la puerta y se recostó junto a Izuku ya que el sillón era algo grande. A Izuku no le molestaba ya que en la habitación del tiempo, Izumi había empezado a dormir con él aunque al principio fue extraño, se empezó a acostumbrar hasta que fue algo normal. Izumi miró a Izuku, y aunque ya no se viera como antes sus sentimientos hacia él no habían cambiado. Aún no es el momento. Pensaría Izumi mirando como Izuku ya estaba dormido, ya que ambos estaban cansados por todo el entrenamiento que habían hecho antes de salir de la habitación del tiempo, y segundos después ella también